Buenas tardes, estimados aprendices. Damos la cordial bienvenida a la cuarta sesión web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Quisiera saber si cómo van con las actividades y si han tenido algún inconveniente. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos con el manejo de la plataforma? Bien, profe, hasta el momento, pues personalmente muy bien. Tuve inconvenientes, fue que no salía la nota, pero ya el resto muy bien. Listo. Gracias. A partir de este momento, ya hoy entramos a la cuarta unidad. Entonces es importante que esté muy pendiente de sus calificaciones porque estamos presentando inconvenientes con la plataforma que nos está borrando algunas actividades. Entonces necesito que estén al pendiente con esa parte y me lo hagan saber. La comunicación a partir de este momento, preferiblemente, la deben hacer a través del foro de dudas, porque muchos me escriben a mensajería interna, pero me comentan la situación, pero no me están colocando el código de ficha. Yo no tengo solo un grupo, yo tengo varios grupos. Entonces yo no sé de qué grupo es. Entonces lo ideal es que me escriban al foro de dudas directamente y ya yo en el foro de dudas, ya yo inmediatamente ingreso al libro de calificaciones y les reviso a ver qué es lo que está pasando, o ahí mismo me ingreso a evidencias a ver qué es lo que está pasando, porque también se me está presentando un inconveniente y es que no me está permitiendo la plataforma corregir la nota cuando me envían las actividades nuevamente. No me la deja corregir, entonces me toca dirigirme al libro de calificaciones y hacer la corrección allá. Entonces, como se están presentando ese tipo de fallas en la plataforma, la recomendación es, uno, me escriban dudas al foro de dudas, todo me lo escriban al foro de dudas y estén muy pendientes de que sus calificaciones aparezcan en el link de calificaciones. ¿Listo? Eso sí, para dejarlo bien. ¿Quién activó el micrófono? Ok. Entonces, Eh, Tutora, sí, a mí sí se me presentó. Yo ya había hecho el ciclo PHBA y anoche volví y lo presenté porque ya no aparecía. Yo sí le envié al foro de dudas, pero entonces no le puse el ID de la clase. Pero ya yo todos los foros de dudas hasta hoy en la tarde los respondí. ¿Revisaste? No, no he revisado, ahora reviso. Listo. De todas maneras, como ya nosotros habíamos quedado desde la primera unidad, que a todos le íbamos a tomar pantallazo, cualquier cosa, pues al final ustedes lo que deben hacerme es me colocan un mensaje en el foro de dudas, me adjuntan los pantallazos y vuelven a subir las actividades de producto. No sé cómo vamos a darle manejo, pero lo importante es que les vaya apareciendo ahí sus notas y pues sus actividades, ¿no? Sí, yo le subí el pantallazo de cuando realicé la actividad. Ah, bueno, listo. Yo estoy muy pendiente de foros porque pues ahí de una vez reviso y les estoy contestando. Entonces, revisa y cualquier cosa pues me avisa si al final revisamos tu caso particularmente. ¿Listo? Bueno, señora, gracias. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar entonces el repaso del primer material de del material de formación de la unidad 4. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la auditoría y revisión por la alta gerencia o por la alta dirección
de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esta fase de la implementación del sistema, está enfocada en el reconocimiento y la aplicación de mecanismos para verificar el cumplimiento de la implementación. Entonces, aquí miramos si ya realizamos cronogramas, si ya realizamos matrices, si ya hicimos inspecciones, si ya realizamos capacitaciones. Entonces, esta es la etapa donde vamos a realizar esto. El presente material de estudio brinda las pautas para la realización de dichas acciones, aportando propuestas de prevención y corrección acordes a las no conformidades encontradas en las estructuras y procesos de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué procedemos a hacer en esta etapa de todo el sistema de gestión? Una auditoría de cumplimiento, que es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar conformidades o no conformidades del sistema de gestión. Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva de los logros alcanzados, así como las dificultades encontradas, de manera que cada conclusión sea aportada en evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo. El material de estudio ofrece unos conceptos básicos, que es auditoría, que es importante porque hace parte de la actividad de producto que deben presentar para esta semana. Los criterios de auditoría, los hallazgos, las no conformidades. ¿Cuál es el alcance de la auditoría y las evidencias del cumplimiento? El empleador o gerente o dueño de la empresa debe realizar una auditoría anual. En esta auditoría evaluamos el sistema de gestión. Entonces vamos a verificar los estándares de cumplimiento de la 0312. Entonces vamos a verificar cómo va el ciclo. Y luego hacemos un plan de mejora en base a los hallazgos encontrados. Y luego el ciclo inicia una vez con la planeación. El programa de auditoría debe comprender, entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad. El auditor puede ser una persona tanto interna como externa de la empresa. Lo que no puede ser es que pertenezca al área que va a ser auditada. Eso es lo que no se recomienda. El proceso de auditoría debe abarcar que las políticas se cumplan, debe verificar que los indicadores de estructura, de proceso y de resultado también se cumplan. Espérenme, aceptamos acá a este compañero. Debe verificar que los trabajadores efectivamente estén participando de manera activa. Debe verificar los mecanismos de comunicación que está implementando el sistema de gestión. Debe verificar el alcance y la aplicación de todo el sistema de gestión. Y al final, pues esta auditoría debe ser entregada a la alta dirección para que la alta dirección de la empresa pues la evalúe y tome pues las medidas pertinentes. Acá el material de estudio para las personas que deseen realizarle una auditoría a su empresa les entrega un ejemplo de un procedimiento de auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si usted quiere implementarlo, pero usted no sabe cómo hacerlo, aquí le muestra, le dice que debe tener unos objetivos, unos alcances, las definiciones y cuáles son los aspectos que se van a verificar para evidenciar el cumplimiento. Entonces, estos serían los ítems. En caso de que usted lo quiera implementar en su empresa. Ya tiene el año de estar ejecutando el sistema. Entonces ya usted considera que ya debe implementar la evaluación, la auditoría, entonces pues lo realiza.
También les dice que debe tener el informe que debe presentarse ante la alta dirección. El nombre, el área, la descripción de los hallazgos, etcétera, etcétera. Para esta unidad vamos a hacer un ejemplo aplicando un formato para la identificación de hallazgos y de no conformidades y cómo se elabora. Eso lo vamos a ver ahora al final. Revisión por la alta dirección tiene como objetivo primordial inspeccionar la gestión que se ha realizado dentro de las organizaciones para cumplir con el sistema de gestión. Debe haber una revisión y esta revisión debe determinar en qué medida se cumple el sistema de gestión. Esta revisión debe permitir inspeccionar las estrategias implementadas, revisar el cumplimiento del plan anual tanto de trabajo como el plan anual de capacitación, analizar la suficiencia de los recursos asignados, si alcanzó lo que se presupuestó en el año, revisar la capacidad del sistema, analizar las necesidades de los cambios que se deban aplicar, evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento, es decir, de los indicadores que se están aplicando, analizar el resultado entregado por los indicadores, aportar información sobre nuevas prioridades, recolectar información, entre otras. La guía o el material de formación también les entrega un ejemplo del procedimiento para la realización de la revisión de la alta dirección, es decir, qué debe tener en cuenta la alta dirección para revisar ese informe de auditoría que se les están presentando. O sea, el acta que debe realizar, ¿ya? Entonces revisan políticas, pues lo mismo que le están presentando en el informe, ellos deben revisarlo. Es decir, no es simplemente voy a hacer una auditoría y voy a cumplir con el ítem de que hice una auditoría. La auditoría debe ser revisada y evaluada y dejada en acta que se evaluó por parte de la alta dirección, que como siempre lo hemos dicho, pues debe ser los más interesados en que el sistema de gestión se implemente de manera correcta. Le dan la parte de desarrollo, cómo lo deben desarrollar, los resultados y al final se debe realizar un plan de acción sobre los hallazgos encontrados. Vamos a hablar un poquito acerca de, estoy un poquito embolatada, la auditoría es de la unidad 5, perdón, ahorita vamos a ver la parte de accidente de trabajo, que es en donde me quiero enfocar un poquitico y es donde lo ideal es que podamos identificar la parte de, y que quede clara la parte de lo que es un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral. Cuándo es un accidente, cuándo no es un accidente y qué debemos tener en cuenta. Entonces, vamos a mirar algunos conceptos básicos referentes a la parte de accidente e incidente. Entonces, las OSHA 18.000 o ISO 45.000 ahora definen al incidente de trabajo como suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o un deterioro en de la salud. Podría, o sea, esos son los casi me caigo, casi me corto, que normalmente en las áreas laborales pues no se les tiene muy en cuenta y estos incidentes deben ser reportados. La resolución 1401 también emite un concepto y dice que es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este con potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdidas en el proceso. ¿Listo? Entonces, esto es la definición de un incidente. Es importante tenerla clara para que podamos identificarlos y para que los podamos reportar. Si yo reporto un incidente, yo estoy previniendo un accidente, ya que las causas de las consecuencias, perdón, de los accidentes, pues no las podemos prever. Puede que en un accidente a una persona pues no le pase nada o se fracturó o tuvo una fractura. Entonces, los accidentes no los podemos prever, por eso es importante aprender a identificar cuando hay un incidente y entender que debemos reportar.
La ley 1562 del 2012, en su artículo 3, define accidente de trabajo como todo suceso repentino por causa de una funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Antes del 2012, quiere decir que si se puede atracar el negocio, la empresa, y el compañero vio pues que lamentablemente le disparan a otro compañero. Al compañero que le dispararon, pues sufrió un accidente de trabajo, o lo vio que sufrió un corte, o lo vio que sufrió una caída, entonces de altura, por ejemplo, y estaban abajo los compañeros. Entonces, anteriormente se reportaba el suceso que había generado lesiones orgánicas, invalidez, o sea, a la persona que se había caído de la altura. Pero las personas que habían presenciado que quedan con un impacto psicosocial, pues no se les tenía en cuenta. Del 2012 para acá, las personas que presencian y que tienen esos impactos psicológicos también deben ser reportadas como accidentes de trabajo y deben pues, tener todo el procedimiento de las prestaciones pues, asistenciales y económicas respectivas, como si hubiera tenido una lesión. ¿Listo? Eso hay que dejarlo claro. En la parte de accidente de trabajo, chicos, es importante que tengamos en claro algo. Si un trabajador está realizando su actividad laboral y sufre un accidente, lo que es importante definir, que el trabajador defina, es que haya una relación entre causa o ocasión con el trabajo. Que lo que él estaba haciendo en el momento de la ocurrencia del evento esté relacionado con la contratación que tuvo, con su objeto de contractual. Porque si un trabajador, aunque esté dentro de la empresa, en horario laboral, pero se accidenta realizando actividades que no los mandó un supervisor, su jefe inmediato, no lo mandó, que no tenía, que no había ningún tipo de ocasión. Es decir, un trabajador que se pone a jugar fútbol, por ejemplo, un trabajador que se sube a un árbol a bajar a una fruta, donde es, por ejemplo, la secretaria, que no tiene nada que ver. En esos casos específicos, el accidente no se considera accidente de trabajo, sino se considera un accidente común. Y por lo tanto debe ser atendido por EPS y no por ARL. Pero si a mí me mandó mi jefe o mi jefe inmediato a hacer yo soy la secretaria, pero me mandó a llevar unos papeles porque el mensajero no estaba y me tropecé ahí por allá y me caí, eso sí se considera un accidente de trabajo. ¿Cuáles son de pronto lo que debemos tener en cuenta al momento de hacer el reporte? Cuando se ocurre un accidente es porque hubo una lesión, ¿verdad? Dice la ley, el artículo 3 dice que debe haber una lesión orgánica, que debe haber una perturbación funcional o psiquiátrica o debe haber una invalidez. O sea, yo tuve una lesión. Y lógicamente las lesiones deben ser atendidas pues en un centro asistencial. Quien determina o dictamina en primera instancia si el accidente es común, o sea, que no tiene nada que ver con el trabajo o es un accidente laboral, es el médico quien recibe a la persona lesionada. Si él escribió paciente que ingresa a urgencias porque estaba trabajando, entonces en ese momento quien empieza a pagar y a quien deben llamar para que asuma los costos asistenciales es a la ARL. Pero si el médico en ese momento pues no pasó, nadie le dijo y colocó que el paciente que llegó remitido con esto y esto, pero no lo relacionó con nada laboral, y en ese momento debe empezarle a pagarle a la IPS la EPS. ¿Cuál es la diferencia? Usted dirá, pero no importa. A mí lo que me interesa es que me atiendan. Si usted quien va a asumir sus gastos asistenciales es la ARL, entonces la ARL, miren, la incapacidad la paga el 100% desde el primer día y la ARL no maneja ese post, o sea,
ese plan obligatorio de salud, donde es un listado de medicamentos, equipos médicos, médicos especialistas a los cuales usted tiene derecho. Entonces ahí hay una limitación. Pero la ARL no maneja esa limitación. Las EPS, por el contrario, pagan la incapacidad a partir del tercer día, la pagan con el 70% y ellas sí manejan un POS. Entonces, la atención asistencial va a ser un poco más limitada por el POS, porque entonces ya no tenemos que mirar es lo que hay ahí y con eso trabajar. Mientras que con las ARL, las IPS pues ya son más amplias, porque lo que se busca es, perdón, una rehabilitación y un oportuno y rápido ingreso de un trabajador, lo mejor que se pueda recuperado a la área laboral. ¿Listo? Entonces, eso es como lo importante que debemos tener en cuenta cuando se presenta un accidente de trabajo. El accidente de trabajo tenemos 48 horas para reportar. El accidente no quiere decir que si yo en esas 48 horas no reporté el accidente, no se pueda realizar, se puede realizar de manera extemporánea y no quiere decir que de pronto tiene que hacer el reporte la empresa. Yo como trabajador lo puedo hacer en caso de que yo vea que la empresa no lo hizo, para que sea la ARL quien asuma pues su responsabilidad de atención para conmigo. ¿Listo? Si de pronto el trabajador entró a la empresa y, perdón, de pronto si el trabajador llegó, ¿cuál parte, Silvia? Déjame decirle esto porque después se me olvida. Si el trabajador ingresa y es un accidente de trabajo, ingresa a la IPS, hospital o clínica, y era un accidente de trabajo, pero no se reporta, nadie dice, y empieza a pagar EPS, después cuando ya se verifique, es simplemente lo que se hace es que se hace un cambio. Se llama ARL, se dice, miren, ya nosotros hubo un accidente de trabajo, no hicimos pues no le avisamos porque empezó a pagar EPS. Entonces lo que hace EPS es que se reporta EPS también del accidente y EPS le pasa la factura o cuenta de cobro que hasta ese momento llevan gastado en la EPS con ese trabajador y la EPS le devuelve y la ARL, perdón, le hace el reembolso de manera interna, ellas dos allá. Y lo mismo si es al revés, si empezó a pagar ARL, pero no se determinó que no era un accidente de trabajo, entonces a ARL le pasa la cuenta de lo que se gastó con ese trabajador hasta ese momento a la EPS y la EPS le hace el reembolso de manera inmediata. Lo que se busca es que se le garantice la prestación del servicio asistencial a ese trabajador accidentado, ya sea porque fue un accidente común o porque fue un accidente laboral. ¿Cuál parte, Silvia? Ahora sí te escucho. Esa partecita donde la responsabilidad de la ARL o de la EPS, o sea, no me quedó bien claro eso, doctora. ¿Cómo así la responsabilidad? Tampoco te entiendo muy bien. Cuando decías que la señora que iba con la secretaria, que si la había mandado el jefe, lo tenía que pagar la ARL, pero si no, lo asumía la EPS, o sea, era eso así. No, yo lo que dije fue que se debe verificar que el accidente de trabajo, si es de origen común o es de origen laboral. ¿Cómo verifico yo que sea de origen laboral? Que sea por causa de mi trabajo o sea por ocasión de mi trabajo. Es decir, el jefe me mandó a hacer algo, por ejemplo, hay una política de ahorro de energía en la empresa. Entonces se le solicita a todos los trabajadores que antes de salir deben desconectar todos los computadores. O sea, a mí no me contrataron para desconectar computador, ¿verdad? Ese no es no está dentro de mis funciones. Pero como eso hace parte de las políticas y yo trabajo ahí y yo voy a desconectar y recibo una descarga y me quemo de pronto la mano, ¿verdad? Eso es un accidente de trabajo. Caso contrario a que, por ejemplo, yo llegue y yo diga, ay, hay una fruta que me provoca y me suba,
estoy dentro de la empresa, en el horario laboral, pero a mí nunca nadie me contrató para bajar frutas. O sea, eso ni nadie me mandó, ni eso estaba. Entonces, eso no es, eso en ese caso, aunque fuera en horario laboral y dentro de la empresa, sería un accidente común. Entonces, lo importante es que yo como trabajadora aprenda a identificar si el accidente fue de origen común o si el accidente fue de origen laboral, para que cuando yo llegue a la empresa, a la IPS, yo pueda decir, pues, ¿va a pagar ARL o va a pagar EPS? ¿Cuál de las dos entidades es la que se va a comprometer con la IPS de pagar todas mis prestaciones asistenciales? Ya, pero doctora, entonces en ese caso, cuando es de origen laboral, lo paga la ARL. Sí, claro. Cuando el accidente, todos los accidentes que sean de origen laboral, los paga la ARL. Cuando los accidentes son de origen común, los paga la GPS. Si en caso de que la empresa no, pues que no pase, ¿no? Pero no tiene los trabajadores afiliados a la ARL, la empresa asume el 100% de las prestaciones asistenciales y económicas, es decir, se hay que indemnizar, pagar incapacidad y pagarle a la IPS todo lo que se gastó pues con el trabajador. Es decir, si mi trabajador se accidentó fue de origen laboral y yo no tenía mis trabajadores afiliados a ARL, sería un fraude si yo pues lo meto para que la EPS pague, porque debe pagarlo a ARL, y en el caso de que no lo tenga, pues le corresponde al empleador pagar el 100%. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Me quedó clarísimo. Listo, con gusto. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas referente a lo que es la parte de accidente de trabajo? Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, por ejemplo, un docente llegó a su jornada laboral y al sentarse, pues ahí en su puesto de trabajo, la silla se falló y se fue para atrás y se pegó en la cabeza. ¿Eso es un accidente laboral? Sí, señora, eso es un accidente de trabajo. Oh. Si hubo una lesión, por ejemplo, un chichón que requiera, se partió la cabeza, debe haber una lesión, no dice la norma que debe haber una lesión orgánica, que debe haber una perturbación funcional, la persona quedó como que desmayada, inconsciente, eso es un accidente de trabajo, pero si se cayó, partió la silla, un incidente, hay que reportar el incidente. Igual el accidente también hay que reportarlo, pero sí, señora, eso es un accidente de trabajo. Ahí hubo falla en lo que es la parte de las instalaciones locativas de la empresa, en este caso del colegio. Cuando uno va, digamos, a su sitio de trabajo y, digamos, llegando al lugar, se le voltea el pie, ¿eso es común o laboral? Si usted está dentro de las instalaciones, ahora hay que determinar algo. Si usted llegó con esos tacones que son gigantescos, ¿verdad? Que pasa usted de 1,50 m a 2 metros, pues ya eso hay que evaluarlo, porque ya fue usted quien. Pero si yo voy caminando y mi accidente ocurrió porque hay piso desnivel, porque el piso está liso, resbaloso, porque el piso, es decir, que tenga relación con fallas de pronto en la parte locativa de la empresa, sí es un accidente de trabajo, claro que sí. Pero si el accidente fue porque yo me monté en unas y me caí, no sería un accidente de trabajo, en ese caso sería accidente común. Verificamos, pero si los andenes están perfectos, todo está como debe estar, entonces, ¿por qué se cayó? No, porque los tacones eran de yo no sé cuántos centímetros. Ah, bueno, ya esa era otra cosa, quien se expuso. En ese caso será como, esas son las cositas que hay que verificar. Pero en este caso, por ejemplo, lo que se debe garantizar inicialmente es la atención asistencial del trabajador, que lo atiendan y ya después miramos
hacer el reporte y hacemos la investigación. Las investigaciones de los accidentes no se realizan para decir, ay, pero esta mujer, ¿cómo se le ocurrió venirse con esos tacones? No. Pues ya en ese caso es implementar normas para que el trabajador llegue con zapatos acordes, pues a las actividades que se realizan en la empresa, etcétera. Se implementa, es decir, para corregir y que ese accidente no se vuelva a presentar. ¿Listo? Aquí Selena pregunta, si una enfermera se pincha con la aguja con la que estaba sangrando un paciente, ¿se considera accidente de trabajo o se debe esperar? No, claro, eso es un accidente de trabajo. ¿O se debe esperar exámenes que se hagan al enfermo? No, no, no. No, inmediatamente eso es un accidente de trabajo. Se pinchó, ahí hay una lesión orgánica, inmediatamente debe ser reportado, inmediatamente se le debe hacer toda la respectiva, se le debe prestar toda la respectiva atención a ese trabajador. Eso no hay que esperar en ningún tipo de examen. Es como si usted me dijera, un trabajador que se fracturó, esperemos a ver si es fractura, si es fisura, si es esguince, si es luxación. No. Eso es, ahí vemos si hubo una lesión orgánica y desde que hay una lesión orgánica, el artículo 3 me dice que eso es un accidente de trabajo. Estaba pinchando, eso hace parte, canalizando o lo que estuviera haciendo, eso pues hace parte de sus funciones contractuales, eso es un accidente de trabajo, inmediatamente debe ser reportado y la ARL correspondiente debe asumir las prestaciones asistenciales, es decir, pago de incapacidad del primer día, pago de incapacidad al 100%, pago de incapacidad al 100% y toda la parte médica que requiera, pues porque en este caso las ARL no manejan POS. ¿Listo? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. O sea, si yo voy camino a mi trabajo y voy, por ejemplo, en la moto y me accidento, entonces ahí ya no es accidente laboral, porque Bueno, todavía no estoy dentro de las instalaciones. muy bien, ya lo tenía en mente, ya se me había olvidado de hablarles de eso. Eso se llama accidente en trayecto o accidente en itinerario. El accidente en trayecto es aquel accidente que ocurre durante el desplazamiento del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, perdón, siempre y cuando el medio de transporte sea proporcionado por el empleador. Es decir, se accidentó el bus de la empresa. Eso es un accidente de trabajo. Usted iba y se iba a montar en el bus de la empresa y faltándole un metro se cayó y se raspó y no es un accidente de trabajo. Pero si se cayó dentro del bus, eso es un accidente de trabajo. O usted iba y el bus lo dejó dentro de la empresa y se cayó porque habían piedrecitas, eso es un accidente de trabajo. Pero usted va en su carro, en su vehículo particular, ya sea que vaya para el trabajo, o del trabajo a la casa, o de la casa al trabajo, o del trabajo a la casa, no se considera un accidente de trabajo. Si va en su vehículo personal. Si va en el bus de la empresa, sí es un accidente de trabajo. Si la empresa le proporciona auxilio de transporte, tampoco se considera un accidente de trabajo. Perdón, en caso, por ejemplo, que pues no es parte de mi función, por ejemplo, un estudiante hubo que desplazarlo hasta el hospital o hasta el centro médico, pues no es parte de mi función, pero tuve que acompañar esa parte en ese trayecto y el tiempo que yo esté, digamos, en el hospital. ¿Eso es con causa del trabajo? Con ocasión. ¿Con ocasión del trabajo? Si a usted tengo que ir a radicar, por ejemplo, yo salgo del colegio una hora antes, por ejemplo, porque tengo que ir a radicar un documento a ICBF o a Comisaría de Familia, cualquier cosa que me pase hasta tanto yo salga de hacer esa radicación, ¿es con ocasión del trabajo?
Bueno, primero la primera. Usted debe dejar constancia en el colegio, pues primero que va con autorización de su jefe inmediato, ¿verdad? No, es que yo no tuve tiempo de avisarle me imagino que en ese caso será como el coordinador, ¿no? Yo no tuve tiempo de avisarle al coordinador, tuvimos que salir corriendo porque fue una urgencia, porque el chico estaba demasiado grave y tuvimos que llevarlo. En ese caso, claro, si a usted le ocurre algo, eso es con ocasión, porque si usted no hubiera estado trabajando, pues no se va, no va con el chico para allá. Digamos que ese día se incapacitó y se quedó en su casita, pues usted no le hubiera pasado eso, ¿verdad? Entonces, sí, claro que es un accidente de trabajo. Y lo otro es si usted sale una hora antes de su trabajo a hacer unas vueltas, si a esas vueltas usted la mandaron, tiene que ver pues o sea, si hay relación con el trabajo. Porque si es que yo pedí permiso una hora antes para ir a pagar los servicios de la casa y el celular porque me lo van a cortar, eso no es un accidente de trabajo. En ese caso no sería. Pero sí, y ahorita hay muchas formas de demostrar, porque por ejemplo, el jefe inmediato de uno le colgando un WhatsApp, un correo electrónico, de alguna forma. Hay muchas formas para poder demostrar que yo fui a hacer algo que era de la empresa y no era algo personal. Entonces, eso es lo que hay que de pronto determinar. ¿Cuál es el problema de que ocurra un accidente? Es decir, aquí juega algo y es que es importante dejarlo claro. Si en una empresa ocurre un accidente de trabajo y la empresa cumplía, porque la empresa dijo, bueno, nosotros tenemos implementado un sistema de gestión, aquí se manejan unos protocolos de seguridad, aquí se capacita el trabajador constantemente, tenemos constancia de que todo eso se realiza, tenemos los trabajadores afiliados a la administradora de riesgos laborales. Y aún así la empresa, porque mi empresa yo cumplo con todo, yo tengo todo lo que me dicen, tengo señalización, tengo los comités, el COPAS está listo, el comité de convivencia, tengo las brigadas, todos están capacitados. Y resulta que ocurre un accidente. ¿Cuál es el miedo? Reportemos el accidente, la ARL debe pagar, ¿cierto? El único problema es que pues, la producción se disminuye un poco, tengo que mirar, aplicar mi plan de contingencia, a ver cómo yo suplo ese trabajador que no me está cumpliendo esa función, quién lo va a reemplazar temporalmente. Entonces es como una baja dentro de mis procesos, ya tanto productivos como administrativos. Pero en la parte legal no va a haber ningún problema. Ahora, el trabajador se accidenta, pero yo tenía un sistema de gestión, pero no lo estaba implementando. Yo no capacitaba a mis trabajadores no saben ni qué es un peligro, ni dónde los encuentran. Ellos nunca los capacité, yo no tengo brigada, yo no tengo nada, solamente tengo un sistema de gestión en papeles, porque nunca hice una capacitación ni nada, y tengo una afiliación a ARL. Entonces, ahí es donde vienen las consecuencias, ahí es donde viene el problema. En ese caso, el trabajador se puede llenar de requisitos y puede demandar por responsabilidad civil a la empresa porque la empresa no estuvo pendiente de su seguridad, nunca lo capacitó, nunca lo previno de los peligros a los cuales estaba expuesto y por eso él se accidentó. Entonces, ahí es donde viene como de pronto el miedo, ¿verdad? Porque después el trabajador dice, ahora demando a la empresa por responsabilidad civil, porque las empresas no cumplen, la empresa aquí no entregan elementos de protección, aquí no capacitan, aquí no hacen nada. Pero si la empresa cumple con todo, ahí la empresa se exime de una demanda por responsabilidad civil de ese trabajador que se acabó de accidentar. Eso es lo que tenemos que tenerle como claro, y como de pronto no asustarse, sino si la empresa está cumpliendo con todos los requerimientos,
normativos, entonces no hay que tenerle miedo a eso. ¿Listo? Sí, señora, disculpe, otra pregunta. ¿La capacitación de los trabajadores la debe hacer la ARL? ¿Quién la No, solicita? bueno, yo creo que bueno, me parece que yo les comentaba la otra vez. En este caso, ya a las ARL no están obligadas a darles capacitaciones. Quien debe asumir las capacitaciones es el empleador. Debe ser quien esté pendiente de eso. Sin embargo, cuando las empresas pues van a revisar los portafolios para hacer las afiliaciones y van a escoger una ARL, pues hay ARLs que, dependiendo del monto de cotización de las empresas, pues les ofrecen capacitaciones. Y eso depende el compromiso que hayan adquirido entre empresa y ARL y diga, bueno, yo me voy a ir con ustedes, pero ¿cuántas capacitaciones y cómo me va a colaborar? Ellas deben hacerle acompañamiento a las empresas, les deben entregar material para que la empresa monte todo el sistema de gestión y cualquier duda, cómo armo un COPAS, cómo hago un plan anual de trabajo. Entonces ellos le entregan como todos esos modelos para que las empresas los vayan realizando como esqueletos, especie de esqueletos. Y ya viene la negociación de decir, bueno, es que a mí esta ARL me está ofreciendo 5 capacitaciones, ¿usted cuántas me ofrece? No, yo te ofrezco 6. Pero ya eso va a depender mucho de la clase de riesgo de la empresa, el nivel de riesgo en el cual quedó calificada, dependiendo de la actividad económica, y va a depender mucho del monto de cotización. Porque hay empresas pues que el monto de cotización es muy bajito, y entonces la ARL le dice, pero no, imagínense si ustedes no están pagando tanto y las capacitaciones me salen por tanto, no me sirve. Pero quienes debe responsabilizarse por las capacitaciones es la alta dirección de las empresas. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta para entonces pasar? Bueno, como yo les decía, la parte de investigación de accidentes, los accidentes se debe conformar un comité, de acuerdo al artículo 3 de la resolución 1401. El comité de investigación de accidentes debe estar conformado por un miembro del COPAS, si no hay COPAS, pues el vigía ocupacional, el jefe directo del accidentado y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando los accidentes son graves o mortales, debe haber un funcionario de la administradora de riesgos laborales dentro de la empresa. Y cuando son accidentes graves y mortales, se deben reportar ante el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Bueno, miremos acá la parte de las causas básicas y la parte de las causas inmediatas. Las causas básicas, es importante que nosotros las investigaciones de accidentes se realicen para identificar por qué ocurrió ese accidente. O sea, ¿qué pasó? Vamos a corregir, pero ese accidente no se puede volver a repetir. Yo no sé si ustedes han escuchado que hay algunas empresas en donde, por ejemplo, el mismo accidente ocurre cada año. Yo conozco una empresa. Disculpen, chicos, ¿ustedes están viendo el documento PDF? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ok. Sí, señora. Yo conozco una empresa que todos los años se estalla una caldera y se muere uno, y es cada un año, cada 2 años se estalla una caldera y se muere un trabajador. Entonces eso es falla en los procedimientos de seguridad, falla en el proceso de investigación de accidente, porque es que yo tengo que prever que es que mi accidente me pasó una vez y no el mismo, me pueden pasar otros, porque los accidentes son causales, no casuales, no es que ese día me tocaba, sino que hubo una causa por la cual, una falla dentro de mi procedimiento de seguridad, por la cual se ocurrió ese accidente. Entonces yo tengo que identificar causas, tanto causas básicas como causas inmediatas, y eso va a ser parte de la actividad que vamos a hacer para el desarrollo de esta unidad. De las causas básicas
son las causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar que anteriormente eran conocidos como actos y condiciones inseguras. Factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándar o inseguros y por qué existen condiciones subestándar o inseguras. Entonces, las causas básicas las dividimos en actos subestándar y condiciones subestándar. Las condiciones subestándar son todas aquellas fallas en la parte donde yo me encuentro. Por ejemplo, lo que la compañera decía ahorita, la silla estaba sentida o fisurada y ella se fue a sentar y la silla se partió y se cayó. Esa silla fisurada es una condición subestándar, o sea, las condiciones me las muestra el ambiente en el que yo estoy, una pared que está agrietada, una ventana que está rota, un piso que está en desnivel. Entonces, tiene que ver mucho con la parte deteriorada, las partes locativas deterioradas. Eso sería una condición subestándar. Los actos subestándar ya están muy relacionados con lo que realiza el trabajador. Entonces, el trabajador no se colocó los guantes. Eso es un acto subestándar. El trabajador se pasó la señalización. No le importó que estaba señalizado y se lo pasó. Entonces, eso es un acto subestándar que se tuvo en cuenta como causal para la ocurrencia de ese evento. Entonces, yo reviso el evento, lo leo, el trabajador se encontraba, pasó y no, en vez de omitió la señalización de prohibido pase y por eso ocurrió un accidente. ¿Eso qué es? Un acto subestándar. En cuanto a esas serían las causas inmediatas. Ay, Dios mío. En cuanto a los factores personales, tiene que ver con la capacidad del trabajador. Si yo contrato un trabajador que tenga la capacidad de realizar eso que está haciendo, porque lo capacité, porque hizo inducción, porque hizo reinducción, porque tenía la experiencia de realizar esa actividad, y los factores de trabajo tienen que ver con la gestión de la empresa. Entonces, si la empresa estaba realizando los procesos de seguridad de manera correcta, si estaba realizando los mantenimientos adecuados a las máquinas, equipos, si los materiales con los cuales el trabajador pues desempeña su trabajo son de calidad o si por el contrario eran materiales que presentaban algún tipo de falencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar? Nosotros vamos a identificar cuáles son las causas, tanto de factores personales como de factores de trabajo, como de actos subestándar, como de condiciones subestándar, que ocasionaron el evento que yo voy a relatar. Eso se hace cuando se está realizando la investigación de los accidentes. Acá, pues, evidencian cuándo es un accidente grave, cómo hacen las investigaciones de accidente, que ya lo vimos, las obligaciones de la investigación de incidente, accidente y enfermedad laboral por parte del empleador. Pues ya hablamos del equipo de investigación que hay que conformar, que los accidentes se deben investigar más o menos dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. Se debe escoger pues la metodología que se va a implementar para identificar las causas de ese evento que ocurrió. Las obligaciones de las ARL, pues que ya la hablamos, es importante que revisen y repasen nuevamente el material. Los procedimientos para la investigación de los tanto de incidentes como accidente y enfermedad laboral. El reporte, y ya hablamos que hay que hacer un reporte, los 2 días hábiles, 48 horas, la investigación, cómo se conforma el equipo investigador de accidente e incidente, que ya lo vimos.
la recolección de las evidencias. Por eso dentro del comité investigador debe estar el jefe inmediato de ese trabajador que se reportó, que se accidentó, perdón, pues porque él conoce los procedimientos y qué era lo que debería estar haciendo él en ese momento en que ocurrió el evento. ¿Cómo se diligencia el formato de investigación de accidente e incidente del FURAT? Que cada ARL tiene un formato, un FURAT, y ellos lo suministran. Entonces, esta sí lo da la ARL. La aplicación de la metodología para el análisis de las causas. Entonces, usted puede escoger diferentes metodologías que se presentan, por ejemplo, el de árbol de causas, que ya más o menos lo hablamos en la formación pasada. El método del análisis de cadena causal, el método de síntoma, causa, remedio y acción, y el diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Ellos nos van a ayudar a identificar cuál es la causa, porque cuando yo vaya a pasar mi reporte de esa investigación, yo debo decir qué metodología implementé para la identificación de esas causas. Eso lo hace el equipo investigador. Se debe elaborar un informe final. Aquí le dan las pautas. Y recordemos que ese informe final debe concluir con todas las acciones correctivas que se deben tomar para que ese accidente no vuelva a ocurrir. Hablemos un poquitico de la parte de enfermedad laboral. El artículo 4, en el artículo 3 encontramos la definición de accidente de trabajo, en el artículo 4 encontramos la definición de la ley 1562 de enfermedad laboral y dice que es la contraída como resultado de la exposición de riesgos inherentes, o sea, propios a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En donde encontramos en Colombia, en el decreto 1477 del 2014, encontramos la tabla de enfermedades laborales. Esta tabla se actualiza más o menos cada 3 años, atendiendo los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Entonces, no quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy presentando una sintomatología con relación a mi trabajo, que no está en la tabla, entonces resulta que yo busque, no, es que su enfermedad, su patología no es laboral porque no está en la tabla, no, eso no es así. Yo debo demostrar que mi enfermedad, que la sintomatología que yo estoy presentando se debe a mi relación con el trabajo. Lógicamente, eso va pues de la mano de un médico, ¿verdad? ¿Quién me va a revisar? Primeramente, pues es el médico general de mi EPS, ¿cierto? Entonces el médico me va a revisar y me va a verificar si mi sintomatología tiene relación con el trabajo, y si es así, entonces él me va a pasar un reporte para que ARL entonces tome mi caso y a partir de ahí empiecen a verme los médicos de la ARL y asimismo un grupo interdisciplinario. Y dependiendo de eso, pues entonces ya ellos van a considerar si mi patología es de origen laboral o es de origen común. Cuando una persona se pensiona, cuando ha perdido más del 50% de su capacidad laboral. Quiere decir que es una persona que no está apta para realizar ningún tipo de trabajo. No puede hacerlo. Entonces, por ejemplo, una persona que está sufriendo de túnel del carpio, porque tiene 20 años realizando movimientos repetitivos en un área, digamos que era la secretaria, que es de pronto los casos más comunes, pero los empacadores también sufren mucho de eso, dependiendo del tiempo de exposición que han tenido en la empresa. Entonces, digamos que el empacador está ahí y no puede más. Entonces la empresa dice, bueno, vamos a reubicar a ese trabajador porque es que él tiene malita es la muñeca, pero él tiene el resto de su parte de su cuerpo en perfecto estado. Entonces lo ponen, por ejemplo, a que de charlas,
a que no sé, la empresa debe hacer una reubicación de ese trabajador, y también pasa cuando ocurre un accidente de trabajo, y si el trabajador, la empresa no tiene un cargo, se lo deben inventar, porque la idea es que ese trabajador continúe siendo útil laboralmente. Entonces a veces conozco muchos casos donde la empresa dice, no, a mí me mandaron para la casa y me pagan mi sueldo y yo estoy en la casa haciendo nada. Y en ese caso hay mucha gente que se pone a trabajar y después pues se dan cuenta que no es, si lo mandaron para la casa y le están pagando su platica, es porque no puede trabajar. Y si lo pillan trabajando es porque sí está apto y lo que está cometiendo es fraude. Entonces, en ese caso ya es una persona que no está apta para trabajar y por eso se pensiona. Pero lo ideal es que la empresa busque todas las alternativas y aplique todas las herramientas para que ese trabajador continúe siendo útil en el campo laboral lo más que se pueda. ¿Ya? Entonces, de pronto es lo que se maneja un poco con la parte de las enfermedades laborales, que además de que tiene que haber un tiempo de exposición muy largo para que se dé, bueno, en la mayoría de los casos, también pues mientras el equipo de interdisciplinario define, mientras las juntas de calificaciones regionales o nacionales definen la pensión de ese trabajador por pérdida de más del 50% de capacidad laboral, que adicionalmente no solamente se le tienen en cuenta las patologías laborales, sino que eso también se le suman las patologías comunes. Entonces, tiene esto, presenta dificultades, pero además es hipertensa, pero además es diabética, pero además sufre de artritis, pero además sufre de esto. Eso se suma también para aumentar la calificación del 50% y que la persona diga, ya usted definitivamente ya, tristemente, ya no es productiva laboralmente. ¿Listo? Entonces eso en la parte de enfermedad laboral. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace una investigación de la enfermedad laboral, más o menos lo que yo les digo, pues primero lo debe ver el médico de la EPS y ahí sí la remisión y el resto. ¿Listo? Y finalizamos con el glosario de términos. ¿Preguntas, chicos? Para pasar entonces a explicar la actividad. No, señora, todo claro. ¿Listo? Bueno, ¿están viendo la guía de aprendizaje? Sí, señora. Listo, entonces vemos la guía, como siempre ya la hemos visto. Vemos lo que es la presentación e introducción de la guía, las preguntas pues que deben ser de autoanálisis. Y al final la guía nos presenta las actividades que debemos desarrollar para esta cuarta unidad. Chicos, no dejen todo para última hora. Traten de subir las actividades lo más que puedan. Ya hay aprendices que ya les he evaluado todos los RAP, porque ya montaron todas sus actividades juiciositos. No dejen ya de pronto para el 13, ya el 13 ya la plataforma se cierra, ya no podré hacer nada, no puedo verificar si les debo corregir algo. Entonces, todo escríbamelo al foro de dudas, no me escriban nada por mensajería ni a mi correo, porque entonces ya yo quedo perdida, como les dije al comienzo, con las fichas. Todo me lo escriben en el foro de dudas, estén muy pendientes del curso para que se puedan certificar, ¿listo? Entonces, en la unidad 4, en esta semana, tenemos una actividad interactiva. Ya saben, terminan la actividad interactiva, un capture. Y luego se dirigen inmediatamente a calificaciones y revisen sus calificaciones. Hay aprendices todavía que me están haciendo preguntas de manejo de plataforma. Yo los invito a que revisen las grabaciones sobre todo de la unidad 1 y el tutorial que yo les hice de cómo se maneja la plataforma, dónde encuentran las actividades, cómo las montan, cómo revisan las calificaciones, para que no estén así como porque ya a estas alturas ya estamos ya prácticamente a prácticamente días, poquitos ya para terminar. Entonces estén muy pendientes de eso, esas recomendaciones. Entonces lo primero que hay que hacer es una actividad interactiva. Debe que hacer una prueba de conocimiento, un cuestionario de preguntas sobre auditoría y revisión por la alta dirección. Hay que repasar nuevamente el material que acabamos de mirar ahorita.
Todo ese material de formación hay que leerlo bien, aparte el material de apoyo, y luego cuando ya se lo hayan estudiado bien, pues hacen su cuestionario. Y la evidencia de producto es un reporte escrito, me deben presentar un reporte escrito de 3 eventos. Un ejemplo de un accidente de trabajo, un ejemplo de un incidente de trabajo y un ejemplo de una enfermedad laboral. Por favor, no me escriban, el trabajador iba caminando y se accidentó. Eso no es una descripción de un accidente. Deben decir, el trabajador de tantos años se encontraba realizando tal actividad, si pueden especificar la hora, el lugar, con tal máquina, con tal herramienta, qué le pasó, se cortó, se fisuró, se fracturó, qué se hizo. Describen el evento y luego sí, pasan a identificar tanto las causas básicas como las causas inmediatas. Dentro de esas causas básicas inmediatas vamos a identificar condiciones y actos subestándar y factores personales y factores de trabajo. ¿Listo? Acá dice que debe ser general en el sector económico en el que pertenece a la empresa donde labora. Pues en su empresa, recuerde si alguien tuvo algún tipo de evento y lo plasma. Si usted no está trabajando o no ha trabajado o no conoce nada, pues haga la investigación de pronto de un incidente que alguien le comente, el familiar que esté trabajando, y usted lo plasma e identifica las causas básicas y las causas inmediatas. Les voy a compartir el formato, que es el que deben descargarse de la plataforma. Ya saben, entran a panel de herramientas, contenido del curso, proyecto, en la carpeta dice actividad 4, y ahí van a encontrar todas las evidencias. ¿Están viendo un documento en Excel? ¿Aprendices? Sí, señora. Listo. Este es el documento que se deben descargar de la plataforma. Entonces, es un formato de registro de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. Ya les dije que cada ARL pues tiene sus propios formatos y ellos se los facilitan a las empresas. Este es solamente con motivo pues de la actividad de producto que deben presentar. Perdón. Entonces vamos a sacar el número 1, 2 y 3 porque son solamente 3 eventos que deben presentar: un accidente, un incidente y una enfermedad. Fecha, pues irrelevante la fecha. La identificación del trabajador, irrelevante, no es importante. La ocupación sí es importante, que era el departamento o sesión donde ocurrió, de donde pertenece el trabajador, el sitio en donde ocurrió el evento, y aquí vamos a describir el evento. ¿Listo? Vamos a hacer lo más específico posible. Acá algunos compañeros que ya me han enviado la actividad me han colocado, igual que en la actividad de matriz de jerarquización, que era simplemente identificarla con X. Algunos me han enviado las actividades y me colocan X. Aquí no se colocan X. En este caso no se debe colocar X. Ya yo les dejé la respectiva corrección, el comentario para que corrijan. Deben colocar cuál es la condición insegura. Por ejemplo, piso resbaloso, omitió la señalización de no pase, factores de trabajo, no se encontraba capacitado para realizar, no se había hecho el mantenimiento que se había previsto, y no se le había hecho la inducción al trabajador pertinente, entonces el trabajador no sabía que por ahí no se podía pasar. Entonces serían como ejemplos de causas, tanto como inmediatas como de causas básicas, que pues ya saben que también están las definiciones en el material de estudio que acabamos de ver. Pregunta referente a la actividad de la unidad 4 que deben presentar. Esta unidad está habilitada desde hoy
hasta el 7 de diciembre, si no estoy mal, déjenme verificar. ¿Preguntas? Sí, doctora, una preguntita. Bueno, y después de esta actividad, ¿nos toca otro ciclo, otra semana? ¿O Sí, se queda limitada desde el 7 hasta el 13? ¿Qué? No, son 5 unidades, nos falta todavía una unidad. Dale, dale. ¿Alguna otra pregunta? Señora. No, señora, todo claro. Listo. Entonces esta unidad está desde hoy hasta el 7 y luego iniciamos la siguiente unidad desde el 8 hasta el 12. Y el 12 cerramos cierra la plataforma. Bueno, el 12 te quedó el 13, me queda el 13 para calificar. Y el 9 de diciembre tenemos la última conferencia web de la unidad 5. Todavía no hace falta. ¿Listo? Entonces, preguntas referente a la unidad o preguntas que tengan, dudas, inquietudes. No, señora. No, señora. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar por finalizado la cuarta conferencia web del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Espero que todos continúen juiciosos aplicando los protocolos de bioseguridad contra el virus que tenemos ahorita dando vueltas por ahí. Y que también pues continúen muy juiciosos revisando las calificaciones, revisando sus actividades, subiendo sus actividades a tiempo. Entonces les deseo una excelente noche y nos vemos. Muchas gracias por participar, muchas gracias por acompañarme en la conferencia web y los espero muy puntualitos como siempre en la última conferencia web el 9 de diciembre. Que tengan una feliz noche. Ok, Muchas gracias. Muchas gracias, profe, igualmente. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. doctora. Amable. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe.